Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias, proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos. Esto es Impacto Profético. Bienvenidos a una audición más de nuestro programa Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias. Esperamos que este mensaje sea de completa bendición y edificación para tu vida. Te invitamos a que te pongas cómodo y analices cuidadosamente la siguiente enseñanza. El mensaje de hoy se titula Ministros divididos. Primera parte. Bienvenidos, hermanos, a una audición más de nuestro programa Impacto Profético. Te saluda y te bendice tu hermano en Cristo, Jonathan Arias. Bendiciones, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Enviamos la palabra profética de victoria, de triunfo en Cristo Jesús. Recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y que en Él somos más que vencedores. Recuerda que se nos ha dado autoridad sobre toda obra del enemigo y nada nos dañará. Recuerda que somos su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Únete conmigo en esta oración. Amado Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, para darte gloria y para darte honra porque solo tú la mereces. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. A ti, Señor, clamamos en este día y delante de ti nos humillamos. Y tu nombre invocamos, el nombre de Jehová de los ejércitos. Señor, en esta hora nos rendimos delante de ti y te pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros en este momento y que tu Espíritu Santo nos guíe a través de la Escritura y a través de la palabra profética que tú estás proclamando, Señor, en estos tiempos a tu iglesia y a las naciones y al mundo entero. Me dispongo, Señor, en tus manos para que seas tú el que me uses y tú el que me guíes. En el nombre de Jesús, bendice a todos mis hermanos, los que estén escuchando esta oración, y permíteles poder tener un momento de paz y tranquilidad. Danos cobertura, Señor, en este momento, mientras yo predico tu palabra y mientras tus hijos se disponen a escucharla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano amado, bienvenido nuevamente a este su programa Impacto Profético. Es una bendición tenerte aquí, es una bendición saber que nuestros esfuerzos están siendo de mucha bendición para muchas personas. Este día es un día especial, como todos los que el Señor hace. Nos gozamos en su presencia y agradecemos el milagro de la existencia. Agradecemos que el Señor nos ha dado un día más para poder contar sus maravillas y para poder disfrutar de su gloria. En este día quiero compartir un tema que lo he titulado Ministros divididos. Pero antes quiero invitarte a que
Escuche los programas anteriores que hemos grabado, en los que hemos hablado cosas muy importantes, cosas muy interesantes de la palabra de Dios, y hemos venido desarrollando una serie de mensajes titulados La vigencia del don de profecía y del ministerio profético en la iglesia primitiva y en la actualidad. También estuvimos desarrollando temas como el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, y un tema muy interesante que es si puede el hombre acaso escuchar la voz de Dios y no perecer en el proceso, y muchos otros que hemos estado compartiendo. Compartimos también el de profetas teóricos y prácticos, y también compartimos uno de la importancia de los 5 ministerios y varios que estamos desarrollando. Así que te invito para que puedas escuchar estos mensajes. Recuerda que los puedes escuchar directamente desde nuestro canal en YouTube. Solamente para ingresar, puedes ingresar como Impacto Profético CR o como Ministerios Jonathan Arias. Recuerda que puedes ingresar a la página oficial de nuestro ministerio Impacto Profético y que puedes escucharlos y descargarlos completamente gratis en MP3 para que puedas escucharlos más cuidadosamente. En este día quiero compartir este tema sobre ministros divididos, ya que la vez anterior estuvimos hablando mucho sobre la importancia de los 5 ministerios y la importancia de que para que nuestra iglesia actual madure y llegue a niveles superiores de los que ya ha alcanzado, necesitamos una iglesia que madure, una iglesia que desarrolle estructura, aparte de orden y aparte de organización. Y es por eso que en este día quiero compartir algo muy importante que he notado en la iglesia actual en la mayor parte de las ciudades que he podido ver. Vamos a compartir la escritura y vamos a partir de ahí. Quiero que por favor me acompañe a Efesios 4:11. Quiero que busque conmigo Efesios 4:11 y lo voy a leer. Efesios 4:11 dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Si los cuentas, son 5 ministerios. Lo voy a leer de nuevo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje es un pasaje muy importante para mí, porque yo anhelo con todo mi corazón que en nuestras iglesias podamos cada vez desarrollar una estructura de iglesia que nos permita ser cada vez más y más efectivos en nuestra tarea aquí en la tierra. Y este pasaje comparte lo que yo había venido hablando en el mensaje anterior sobre la necesidad vital, sumamente importante, de poder desarrollar los 5 ministerios en la iglesia. Y cuando digo desarrollar los 5 ministerios en la iglesia, estoy hablando de desarrollar los 5 ministerios incluso dentro de una muy pequeña iglesia local. ¿Por qué? Porque es necesario. En este pasaje, la Biblia nos está hablando de que Él estableció 5 ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
En resumidas cuentas, lo que este pasaje habla es que Dios le dio a su iglesia 5 ministerios diferentes, 5 ministros diferentes, con dones específicas, unciones específicas y llamados específicos. Y es por eso que quiero compartir lo que yo he visto que sucede en la iglesia actual en cuanto a este tema. Y es importante porque este mensaje lo he titulado Ministros Divididos. Y eso es lo que yo veo. Mientras la palabra nos habla de que estos 5 ministerios debían de trabajar juntamente en armonía, sometiéndose a Cristo, que es la cabeza, y unidos trabajando por el bienestar de la iglesia y de los santos para prepararlos para la obra del ministerio y para toda buena obra, yo lo que veo en todo lugar que voy, en toda ciudad que veo la iglesia de Cristo, es estos 5 ministerios no trabajando unidos, sino más bien divididos, atacándose los unos a los otros. Algunos por falta de entendimiento, otros porque el ego, el orgullo y la arrogancia no se los permite, otros por competencia y por muchas otras razones. Pero quiero dar un ejemplo y quiero contar algo que veo en mi propia ciudad para ver si podemos comenzar a entender este tema un poco más claramente. Yo vivo en una ciudad relativamente pequeña, una ciudad en la que hay muchas iglesias cristianas, demasiadas diría yo. Y voy a contar lo que he visto no solamente en mi ciudad, sino en la mayor parte de las ciudades que he podido visitar, al menos en mi país, donde el evangelio, a pesar de que tiene persecución, es una persecución diferente y aún así nos permite por lo menos intentar desarrollar iglesias. Entonces, voy a contar lo que sucede en mi ciudad para poder ejemplificar mejor lo que quiero compartir y para poder entrar en un contexto más profundo. En mi ciudad, donde yo vivo y sirvo al Señor, tenemos la, llamémoslo así, bendición, aunque realmente en la mayor parte de los casos no está funcionando como una bendición. Pero tenemos la bendición de tener muchas iglesias cristianas, varias iglesias cristianas. Tan es así que en mi ciudad, si yo camino 1 kilómetro a la redonda, me puedo encontrar con alrededor de 10 iglesias. Justo donde yo vivo, al puro frente, escasos 20 metros, tenemos la primera iglesia. Si yo decido caminar 1 kilómetro al sur, me encuentro de 2 a 3 iglesias más. Si yo decido caminar al oeste, me encuentro de 2 a 3 iglesias más. Si yo decido caminar al norte, encuentro de 2 a 3 iglesias más. Y si yo decido caminar al este, encuentro de 2 a 3 iglesias cristianas más. Y estoy hablando de iglesias cristianas. Todavía no incluimos adventistas y iglesias católicas y otras denominaciones. Solo iglesias cristianas. De manera que yo, si camino 1 kilómetro para cualquiera de los puntos cardinales, me encuentro en cualquiera de los puntos cardinales de 2 a 3 iglesias. De manera que si sumamos de 2 a 3 iglesias por 4, nos damos cuenta que tenemos un aproximado de 10 a 12 iglesias, hablando de 1 kilómetro a la redonda. Y no estoy exagerando. Podría incluso nombrarlas, pero no lo voy a hacer. Pero entonces, hermano, quiero mostrarte esto. 1 kilómetro a la redonda de donde yo vivo, tengo para escoger 10 iglesias cristianas diferentes. Y tal vez tú digas, wow, gloria a Dios, eso es hermoso. Y sí, es hermoso. Pero tal vez tú digas, wow, esa ciudad entonces debe estar en un avivamiento continuo, permanente. 10 iglesias a tan solo una distancia de 1 kilómetro a la redonda. Esa ciudad debe ser una ciudad llena de la gloria de Dios, del poder de Dios y del avivamiento. Porque estoy contándote de 10 iglesias alrededor de donde yo vivo, 1 kilómetro a la redonda. No estoy contando más allá.
¿Por qué? Porque solamente en mi ciudad pueden haber alrededor de 30 a 40 iglesias cristianas. Pequeñas la mayor parte, pero por lo menos de 30 a 40 iglesias cristianas en toda la ciudad. Yo estoy hablando solamente 1 kilómetro a la redonda de donde yo vivo, que puedo escoger alrededor de 10 iglesias, sin contar las otras más que por lo menos, sin exagerar, unas 30 iglesias pueden haber en toda la ciudad. Pero aquí es donde viene la realidad de lo que sucede. Cualquiera puede decir, bueno, ese lugar es un lugar en completo avivamiento, porque hay 10 iglesias, debe ser que el poder de Dios ahí es muy fuerte. Y lastimosamente, la realidad es que no. Porque vivimos en una ciudad donde aunque hay 10 iglesias cristianas a 1 kilómetro a la redonda donde yo vivo y aproximadamente 30 en toda la ciudad, resulta que nuestra ciudad es una ciudad de alta criminalidad, es una ciudad de alta delincuencia, de alta pobreza, de alta ruina y de alta escasez. Y de hecho, porque tengo un familiar que trabaja en la policía, él me ha contado que en los índices policiales que ellos manejan, mi ciudad está dentro de las primeras, o prácticamente la primera, no de delincuencia, sino de mortandad. Yo le pregunté qué significaba esto y él me explicó. Significa que en todo el país, en la ciudad en la que más muere gente, es en tu ciudad. Entonces ya te puedes dar una idea de que no estamos en una ciudad que el poder de Dios fluya fuertemente, porque es una ciudad atacada fuertemente por Satanás, que es una ciudad donde los índices de mortandad y criminalidad son de los más altos en el país entero. Entonces, esto para mí es importante recalcarlo, porque esto definitivamente nos muestra sin lugar a dudas que aunque hay casi 30 iglesias en mi ciudad y 10 solamente a 1 kilómetro a la redonda de donde yo vivo, el poder de Dios no está fluyendo. No se están viendo grandes avances de la iglesia de Cristo en mi ciudad. Y lo mismo sucede en la mayor parte de las ciudades que yo he visto, por lo menos en mi país, donde encuentras de 10 a 15, 20 y hasta 30 iglesias en esa ciudad, y hablo de una ciudad pequeña. No hablo ni siquiera de una capital, yo hablo de una ciudad pequeña, muy pequeña. Y el protocolo es el mismo, el sistema es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Te lo voy a compartir. Lo que sucede aquí es que hace mucho tiempo alguien se puso una iglesia. Un hombre con el llamado a pastor, que tenía mucha pasión por las almas, y un hombre que hace su obra fuertemente, que trabaja fuertemente por darle seguimiento a las almas. Este hombre fundó una iglesia. Dios lo mandó a fundar una iglesia, digámoslo así. Pero resulta que, como el pastor lo hace todo, como es común en la mayor parte de los casos, resulta que entonces este pastor, como decimos en mi país, zoila, porque él es el que hace el culto, predica la palabra, da seguimiento a las almas, los visita en la casa, limpia el templo, barre, todo lo que siempre les toca hacer a los pastores. Entonces resulta que este pastor no se da cuenta que él no puede con todo lo que significa ser una iglesia de Cristo. Y entonces lo que sucede es que de repente empieza a llegar algún hermano a la iglesia, al cual Dios lo toca, y tal vez este hermano tiene el don de evangelista, y resulta que entonces Dios empieza a poner en el corazón a este evangelista que esa iglesita que el pastor está llevando a cabo necesita almas nuevas y que el mundo se está perdiendo. Entonces empieza a depositar el Señor la carga en el evangelista de ir y predicar el evangelio fuera de la iglesia, de empezar a hacer obra de evangelista. Entonces resulta que este evangelista viene y le dice al pastor: pastor, es que yo siento que esta iglesia necesita comenzar a salir más afuera. Esta iglesia necesita comenzar a predicar más el evangelio, necesita comenzar a predicar más el evangelio fuera de las 4 paredes. Creo que esta iglesia necesitamos traer más almas, el mundo se está muriendo. Entonces resulta que el pastor no le da mucha atención, porque como el pastor está tan ocupado con sus cosas, y a veces los pastores se sienten amenazados porque Dios esté levantando a otro,
entonces resulta que ella sea consciente o inconscientemente, pero no le hace caso al evangelista y no le delega al evangelista el trabajo de evangelista. Y como él está tan saturado de actividades, no tiene tiempo para ir a predicar afuera, y lo entendemos. Pero entonces, en lugar de delegar a un evangelista que empiece a coordinar las actividades evangelísticas de la iglesia y a coordinarlas, simplemente por no querer complicarse, o incluso a veces porque le da miedo a la competencia o por infinidad de razón, no le da bola al evangelista. Entonces resulta que el evangelista respeta la decisión del pastor y se queda ahí. Y él dice, bueno, ya le he dicho muchas veces al pastor que hagamos algo para evangelizar afuera y para traer almas a la iglesia, y no me presta atención. Pero resulta que aunque el evangelista se queda un tiempo ahí y respeta la decisión del pastor y se somete con la decisión del pastor, el Espíritu Santo sigue inquietando a este evangelista. Y resulta que como el Espíritu Santo lo sigue inquietando para que vaya a hacer obra de evangelista y el pastor no le presta atención ni lo apoya, entonces este cristiano empieza a pagar un precio más alto y empieza Dios a decirle que le vuelva a decir al pastor, pero el pastor no le pone atención porque está muy ocupado con sus tareas. Y entonces resulta que Dios termina poniéndole cada vez más fuerte a este evangelista la necesidad de salir a evangelizar. Entonces resulta que este evangelista dice, bueno, necesitamos una iglesia que evangelice porque se están perdiendo las almas. Entonces lo que sucede es que este evangelista sale, y como en la iglesia donde él asistía el pastor no prestó atención al evangelismo y no quiso hacer el evangelismo porque estaba muy ocupado o por cualquier otra razón, entonces este evangelista va a los 100 o 200 metros y se pone una iglesita donde él empieza a hablar de la necesidad de predicar el evangelio. Y todos aquellos en esa ciudad que sienten la necesidad de hacer obra de evangelista y de predicar el evangelio, empiezan a ser atraídos por la nueva iglesita de este evangelista. Y entonces por un tiempo esa iglesita tiene un pequeño avivamiento y los que vienen empiezan a conectarse con ese pastor que sí tiene ganas de hacer la obra evangelista, que en realidad no es pastor, es evangelista, pero como no tuvo donde ejercer su ministerio, le tocó independizarse. Entonces, muy bonito y todo, pero ¿qué es lo que sucede? Resulta que este evangelista empieza a hacer actividades evangelistas y a mover a su iglesia en la dirección evangelística. Entonces empiezan a salir a los parques, empiezan a ir a las casas y empiezan a ganar almas para el Señor. Pero resulta que la iglesia empieza a crecer, porque como ellos están ganando almas, entonces empieza a crecer. Entonces pasan dos cosas muy importantes. La primera, ahora tenemos un evangelista haciendo obra de pastor, porque otro pastor no le ayudó a cumplir su ministerio de evangelista. Y ahora tenemos una iglesia que sí evangeliza y que está convirtiendo almas, pero están pasando dos cosas. La primera es que no hay pastor que pastoree las almas, porque el evangelista está muy ocupado trayendo las almas del mundo y salvándolas. Las pone en su iglesia, pero dentro de su iglesia no hay quien le dé seguimiento. Y también empieza a suceder lo que es típico. Como el evangelista está ganando almas, entonces está atacando directamente al infierno y empieza a molestarle muchísimo a Satanás su obra de evangelista, porque a Satanás le molesta muchísimo más que la iglesia gane almas a que siga engordando espiritualmente a los que ya son salvos. Entonces, cuando Satanás encuentra una iglesia donde solo se engorda espiritualmente a los que ya son salvos, aunque él busca cómo atacarla, no le da tanta prioridad como aquella iglesia que evangeliza y está rescatando almas del infierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que él siempre hace. Este evangelista empieza a ganar almas para Cristo y entonces Satanás empieza a enojarse y empieza Satanás a llamar a los satanistas y a los brujos que él tiene en esa ciudad, porque él en cada ciudad tiene brujos y satanistas. Y entonces Satanás le pide a estos brujos y satanistas que comiencen a orar, a ayunar, a maldecir y a hacer rituales y conjuros en contra de, número 1, de la iglesia para pagar ese avivamiento, y número 2, en contra del evangelista que está dirigiendo ese movimiento, para que él caiga en el ministerio y para que su ministerio pierda unción y pierda fuerza. Al mismo tiempo
que a las almas nadie las está reteniendo ni dando seguimiento porque no hay un pastor para que lo haga. Y entonces resulta que Dios en su misericordia, como en ese momento es necesario y esa iglesita está ganando almas y Satanás la está contraatacando directamente por consecuencia de ganar almas, entonces Dios envía o levanta en medio de esa pequeña congregación un profeta. Un profeta al que Dios le empieza a poner en su espíritu la necesidad de la guerra espiritual y de la intercesión. Y Dios empieza a ponerle al profeta que Satanás está intentando infiltrar satanistas en esa iglesia para destruirla. Entonces resulta que el profeta discierne esto en el espíritu y entonces va y se dirige al pastor que está haciendo obra de evangelista y le dice: hermano, es que viera que a mí Dios, le dice: hermano pastor, es que Dios a mí me ha puesto fuertemente que en esta iglesia necesitamos comenzar a levantar un grupo de oración y de intercesión, que necesitamos comenzar a orar y ayunar fuertemente porque Dios me muestra que Satanás está infiltrando brujos y satanistas en esta iglesia. Así que necesitamos un grupo de oración y de intercesión. A lo cual el evangelista responde como la mayor parte de los evangelistas, que creen que la obra de Dios es solo fuera en la calle. Y entonces, para ellos, el estar dentro de las cuatro paredes haciendo algo no tiene sentido. Y también el evangelista dice: yo estoy sumamente ocupado siendo evangelista al mismo tiempo que trato de ser pastor y no tengo tiempo para esas cosas en las cuales ni creo porque la verdad ni entiendo. Y resulta que entonces Satanás empieza a avanzar y empieza a avanzar en esa congregación. Por otro lado, Dios empieza a hablarle al profeta de que es necesario la oración, la intercesión y la guerra espiritual. Pero volvemos a lo mismo, se repite la historia. A este profeta, este pastor que es evangelista en realidad, tampoco le presta atención, como a él no le prestó atención el pastor de la iglesia a la que él asistía. Entonces ya pueden más o menos evaluar hacia dónde va la historia. Pasa un tiempo y como el fuego del Espíritu Santo en el profeta sigue vigente, entonces este profeta, aún después de incluso haberse sometido a este pastor y haber permanecido en obediencia, el Espíritu Santo lo sigue inquietando. Entonces este profeta termina entonces yéndose a los 200 metros y empezando otra pequeña iglesita. Una iglesita en la que sí hagan guerra espiritual, en la que sí hagan intercesión, en la que sí ayunen, una iglesita en la que crean la liberación y una iglesita en la que sí entienda y comprenda el ocultismo y el satanismo y cómo opera Satanás a través de la brujería y de la hechicería y de los satanistas que infiltran la iglesia. Entonces, muy bonito y muy necesario. Pero entonces ahora enfoquémonos en esta nueva pequeña iglesia. Ya no la iglesia del pastor ni la iglesia del evangelista, sino la iglesia ahora del profeta. Entonces es una iglesia donde la dirige un profeta, no un pastor, sino un profeta. Y es alguien que empieza a hablar sobre las profecías, empieza a hablar sobre la guerra espiritual, empieza a hablar sobre la brujería, la hechicería, sobre la liberación y sobre muchas otras cosas que envuelven al ministerio profético. Posiblemente este profeta también tenga dones musicales y sea el que ministre la alabanza y la adoración, entonces la presencia de Dios se derrama un poco más fuerte en esa iglesia y empieza a traer a todos los cristianos alrededor que sienten esa necesidad y que sienten también el llamado y ese fuego hacia esas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es una iglesia que la dirige un profeta que aunque hace todas esas cosas, resulta que tampoco salen a evangelizar y no traen almas nuevas. Y resulta que tampoco dan seguimiento a las almas porque no son pastores. Y se repite la misma historia. Sin embargo, esta iglesia, como es profética, tiene un poder espiritual mayor y más fuerte. Entonces, de alguna forma, aunque no tiene pastores ni evangelistas, pero por lo menos retiene un poco las almas. Y las almas están siendo un poco liberadas. Entonces, al menos hay un poquito de avance. Pero hay dos áreas que se están descuidando. Entonces, le voy a contar otra historia. Resulta que estando en esa iglesia del profeta, donde por lo menos mantienen un poco más al cristiano, porque tiene más poder espiritual, resulta entonces que Dios despierta el corazón de un hombre que tenga el llamado a ser maestro de la palabra. Y entonces de repente Dios le empieza a mostrar a este maestro de la palabra que
las almas en esa iglesia, aunque se disponen mucho, carecen de estructura bíblica, carecen de base bíblica, carecen de entendimiento maduro, de entendimiento sólido de la Escritura, y que se necesita comenzar a prepararlos porque es gente que está deseosa de crecer, pero no hay nadie que los esté haciendo crecer en la palabra. Entonces se repite la misma historia. El maestro corre a donde el pastor, que es profeta ahora en este caso, y le dice: hermano, es que yo siento la necesidad de que hay que empezar a enseñar a las almas la palabra de Dios en una forma sistemática, en una forma más profunda. No solamente sermones, sino ya cosas más profundas, doctrina, ya algo más claro. Y ya pueden ver hacia dónde va la historia. Se repite la misma historia. Por alguna razón el profeta no le presta mucha atención porque él está muy enredado en todas sus actividades y para él todo es guerra espiritual, para él todo es brujería y hechicería, y no entiende la necesidad de los 5 ministerios. Aunque cuando realmente hay un verdadero profeta en alguna iglesia que verdaderamente está siendo guiado por el Espíritu Santo, el profeta es un poco más abierto a estas cosas. Pero aún así, en la mayor parte de los casos, tampoco el profeta termina prestando atención. Especialmente porque no es alguien ni que se autodenomine profeta o que realmente entienda a cabalidad qué significa ser profeta. Entonces, es un tema muy profundo, pero se repite la historia. Después de meses tal vez o un año de que aquel que sintió el llamado de Dios a ser maestro, el profeta o pastor de ahora de esta nueva iglesita, no le prestó atención, él siguió sometido, él siguió en obediencia. Pero resulta que al final la inquietud del Espíritu Santo en él es más fuerte cada día. Y entonces se repite la historia. Termina este maestro de la palabra caminando hacia los 200 o 500 metros y poniéndose una iglesita donde ahora sí se enseña la palabra de Dios sistemáticamente. Pero ¿qué es lo que sucede ahora con esta nueva iglesita que la dirige ahora un maestro? Sucede exactamente lo mismo con las otras. Ahora empieza a enseñar la palabra más profundamente. Entonces él empieza a atraer a aquellas personas que querían crecer más en la doctrina, que querían crecer más en el conocimiento de las Escrituras, y que ahora ven a un hombre que le habla un poco más profundo, a un hombre que toma más en serio muchos aspectos de la Escritura, y empieza a atraer a estas personas y empieza a desarrollar una iglesia basada en estas personas. Pero pasa exactamente lo mismo, se repite la historia una y otra vez. Es un pastor que realmente tiene el llamado de maestro, al cual no se le dio espacio para operar en su ministerio de maestro en ninguna otra iglesia y tuvo que ir a ponerse una iglesia él solo, donde ahora está enseñando la palabra de Dios como Dios le pone que lo haga, pero también tiene 4 áreas vacías, porque es una iglesia que estudia la palabra de Dios muy profundamente como ninguna otra lo hace, pero es una iglesia que no tiene pastores para que le den seguimiento a las almas, es una iglesia que no evangeliza porque no hay evangelistas en la iglesia, es una iglesia que no hace guerra espiritual y entonces en 2 momentos Satanás la infiltra y la hace caer porque no hay profetas, y así sucesivamente se repite la historia. ¿Cuál es el punto en todo esto? ¿A dónde llegamos con todo esto? Llegamos a la conclusión de que este es el modelo que yo veo no solo en mi ciudad, sino en la mayor parte de las ciudades de mi país y de muchos países, donde encontramos una iglesia completamente dividida, una iglesia en donde los ministros no entienden su llamado, no entienden su ministerio, no entienden cuál es la estructura que debe tener una iglesia en la que los ministros, ya sea por ignorancia, por falta de entendimiento, conocimiento, o por egoísmo, por arrogancia, por competencia, o por celos o contienda, no aprenden a trabajar unánimemente los 5 ministerios. Y esto es muy triste. Por eso este mensaje lo titulé Ministros Divididos. Es muy triste porque esto es como tener un matrimonio dividido. Pero quiero explicar más sobre esto. Es muy triste porque, aparte de que estos ministros no solo se separaron, y ahora cada quien está haciendo su obra, ninguno tiene la madurez de entender que la obra que cada uno hace es necesaria, sino que el evangelista se cierra en el hecho de que solo hay que evangelizar. El pastor se cierra en el hecho de que solo hay que dar seguimiento a las almas.
El maestro se cierra solo en el hecho de que hay que enseñar la palabra en una forma metódica y práctica. Y el profeta se cierra en el hecho de que solo es guerra espiritual y de que todo es brujería, hechicería y profecías. Cuando realmente tienen que entender que todos los ministerios son necesarios y que todos tienen que trabajar juntos. Lo que pasa es que lo peor aún es, por cuestiones de tiempo, hasta aquí ha llegado la primera parte de este mensaje. Pero por favor te invitamos a que escuches la segunda parte de este mensaje. Puedes escuchar este mensaje completo ingresando a nuestra página web o ingresando a nuestro canal en YouTube como Impacto Profético CR o como Ministerios Jonathan Arias. Te invitamos cordialmente a que escuches la segunda parte de este mensaje porque es un mensaje vital y muy importante para la iglesia. Bendiciones, hermano, y hasta la próxima. Esto ha sido una presentación más de nuestro programa Impacto Profético. Esperamos que este mensaje haya sido de completa bendición y edificación para tu vida. Para escuchar este y otros mensajes de Impacto Profético, ingresa a nuestro canal en YouTube como Impacto Profético CR o como Ministerios Jonathan Arias. Bendiciones y hasta la próxima. Impacto Profético con el profeta Jonathan Arias, proclamando el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo y preparando a su pueblo para el final de los tiempos.